Muy buenas tardes. En el marco del primer Congreso Internacional, Sostenibilidad y Cambio Climático, dentro del simposio, el cambio climático y la sostenibilidad, desarrollos, avances y desafíos en las políticas públicas y el derecho, aprovecho para presentar a la doctora Blanca Jacqueline Centeno Trejo, profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la licenciada Cecilia Mesa Lima, estudiante del programa de maestría de la misma universidad, y el de la voz, doctor Armando Osorno Sánchez, profesor investigador también de la UAP. Agradezco la oportunidad de participar en este espacio y compartir algunas reflexiones sobre un tema de creciente relevancia jurídica, económica y ética. La formación corporativa en materia de sostenibilidad y particularmente su regulación a nivel internacional y dentro del sistema jurídico mexicano es de suma importancia. El punto de partida es evidente y además urgente: la preocupación global por el cambio climático. En las últimas décadas ha sido testigo o hemos sido testigos de una intensificación en los fenómenos climáticos y esto ha sido extremo. La propia pérdida de la biodiversidad y la degradación de los recursos naturales, consecuencia que ya no son advertencias futuras, sino realidades presentes. Esta situación ha generado una creciente presión los estados para que rindan cuentas y adopten medidas efectivas en materia ambiental, con base en compromisos internacionales, como el Acuerdo de París o los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sin embargo, la responsabilidad por la crisis ambiental no recae únicamente en los gobiernos. Hoy resulta claro que el sector empresarial también debe asumir un papel protagónico. Las empresas no solo impulsan el crecimiento económico, muchas de sus actividades, particularmente en el sector como el energético, el extractivo y el agroindustrial, tienen una huella ambiental considerable. De ahí que la exigencia de rendir cuentas en materia ambiental se haya extendido también al ámbito corporativo. Es en este contexto donde surge o emerge la figura de la información corporativa en materia de sostenibilidad. Se trata de un componente clave dentro de la llamada información no financiera, que comprende datos sobre el impacto ambiental, social y la gobernanza de las propias empresas. Esta información es fundamental para que inversionistas, consumidores, reguladores y la ciudadanía en general puedan evaluar el compromiso real de las organizaciones con el desarrollo sostenible. El propósito de esta ponencia es precisamente analizar cómo ha surgido o ha sido regulada esta figura en los marcos jurídicos internacionales y en el propio contexto mexicano. Observamos cómo distintas jurisdicciones, desde la Unión Europea y hasta América Latina, han avanzado en imponer obligaciones de reporte y transparencia, así como los retos que enfrenta México para fortalecer su propio marco normativo en esta materia. En suma, podemos decir que esta presentación parte de la convicción de que la sostenibilidad no debe ser una narrativa voluntaria o una herramienta de marketing, sino un deber normativo respaldado por mecanismos claros de reporte, control y sanciones. La regulación de la información corporativa en este ámbito es un paso clave para transformar la responsabilidad ambiental en una obligación jurídica exigible. En este sentido, bueno, la metodología que se utiliza en esta investigación inicial y también en proceso consiste en describir y analizar los principales instrumentos internacionales que contemplan la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad. Dentro de esos instrumentos internacionales figuran los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. También la Declaración de Río, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, conocidos como la Agenda 2030, y las líneas o directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. También se analiza la regulación de la Unión Europea en la materia,
entre las que destaca la Directiva 2022/2464 del Parlamento Europeo. Y bueno, y del Consejo del 14 de diciembre de 2022, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, así como a la legislación mexicana. De manera específica, bueno, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida como LEGEPA, la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores. El examen de esta información permite deducir el estado que guarda la figura de los informes de sostenibilidad en México, que es el objeto de estudio o análisis, en relación con la comunidad internacional, así como distinguir las fortalezas y retos que enfrenta México respecto de la adopción de estas prácticas. Gracias. Como parte de la discusión de este trabajo de investigación, es necesario que conozcamos el origen de esta figura, de los informes corporativos en materia de sostenibilidad. Así, encontramos que desde la década de los 90, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el importante papel que juega la industria en la economía mundial. Y precisamente de esta sinergia entre iniciativa privada y organizaciones como la ONU, es que surgen instrumentos como el Pacto Global, impulsado principalmente por el secretario general de la ONU, en el que además de este instrumento destacan los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que se refieren a la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. En específico de este instrumento resalta el principio 21 relativo a la obligación de las empresas de informar sobre el impacto de los derechos humanos ocasionados por las actividades de las empresas. Como mencionaba la doctora Centeno, también se analizan las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que se trata de un instrumento que en general recomienda a las empresas divulgar la información relacionada con la sostenibilidad de sus actividades. Y en el mismo sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su meta 12.6, alienta a las empresas a incorporar información sobre la sostenibilidad de su ciclo de presentación de informes. En materia regional, en específico en la Unión Europea, pues destaca la Directiva 2022/2464, que si bien ha tenido modificaciones, incluso algunas relacionadas con su vigencia, sigue siendo un instrumento que regula en gran medida la presentación de estos informes corporativos de sostenibilidad y sobre todo toda la información que deben contener este tipo de documentos. A nivel ya México, tenemos la LEGEPA que mencionaba la doctora Centeno, que si bien es la legislación en materia ambiental más importante, no contempla este tipo de obligaciones. En México, la única ley que contempla la figura de este tipo de informes es la Ley de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque regula la obligación empresarial de divulgar información relevante. Y para efectos de esta ley y de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues la información relevante para efectos únicamente financieros y de conocer riesgos de la inversión, pues es la información relacionada con la sostenibilidad. En consecuencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió estas disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para que se incluyera la figura de los informes que contengan información de sostenibilidad y que además deben seguir los lineamientos de normas internacionales de información financiera, es decir, instrumentos de carácter internacional que son no propios de una ley mexicana, pero que sí son continuamente incorporados, como en el caso de esta ley. Finalmente, podemos concluir que a nivel internacional existen instrumentos que recomiendan la difusión de informes corporativos de sostenibilidad. En la Unión Europea, dicha figura ya fue incorporada en la legislación doméstica y por lo tanto su formulación y difusión es obligatoria para determinadas empresas. En México se regula en el Hub Law solo con fines de inversión y únicamente para compañías emisoras.
Para el resto de las empresas aún se trata de una figura de adopción voluntaria. Y creo que con esto podemos concluir esta presentación.